Hola, hola, apreciadas hermanas y bueno, ¿por qué no? Hermanos que probablemente se unan a escuchar este seminario. Les envío un saludo muy, muy especial. Soy Rocío Ruiz de Chacón. Actualmente mi esposo y yo nos encontramos sirviendo en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y bueno, hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y quiero enviarles un saludo a todas esas damas de la Iglesia Adventista Esperanza. Les felicito por participar de esta formación tan importante, por colocar sus mentes en esos asuntos eternos. Dios les continúe bendiciendo. Les animo a que sigan adelante y bueno, también me gustaría agradecerle a mi hermana Tati y a todo el equipo del Ministerio de la Mujer por esta invitación, por permitirme llegar hasta ustedes a través de este medio y compartir con ustedes este tema tan valioso y tan importante. Que créanme que al revisarlo y estudiarlo para podérselos presentar ha sido una gran bendición para mi vida. Yo estoy convencida que con la dirección de Dios también lo será para ustedes. El tema de hoy lleva por título Rescatadas de la vergüenza y el castigo. Y quiero iniciar de una vez compartiendo con ustedes algunos testimonios de vida. Así que vamos a estar muy atentos. Escuchemos. El eco de sus sollozos aún retumba en mis oídos. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejan una profunda desilusión. Le fallé, le mentí, la traicioné y ahora cada rincón de esta casa se ha convertido en un recordatorio de mi infidelidad. El silencio es ensordecedor y la culpa me carcome por dentro. Me siento como un fantasma, incapaz de mirarla a la cara, incapaz de perdonarme a mí mismo. ¿Cómo puedo reparar el daño que he causado? ¿Cómo puedo recuperar su confianza? El peso de mi pecado es una carga insoportable, una cadena invisible que me ata a la vergüenza y el arrepentimiento. Un vacío. Eso es lo que siento. Un hueco en mi alma que nunca podré llenar. Tomé una decisión que me persigue día y noche y de la que ahora me arrepiento. El eco de un latido que nunca llegó a ser, un susurro que nunca se escuchó, y la culpa me ahoga, me consume. Me siento como una asesina. Arranqué una vida de mi propio vientre. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo puedo encontrar paz después de esto? ¿Cómo puedo perdonarme a mí misma por lo que hice? El silencio de su ausencia es mi castigo, un recordatorio constante de la vida que perdí, de la vida que nunca conocí por mi propia decisión. No es tan grave. Eso pensé. Una pequeña trampa, un atajo para alcanzar el éxito. Pero ahora, la verdad me persigue como una sombra oscura. La culpa me corroe por dentro. Me hace sentir como un fraude, como un impostor. El miedo a ser descubierto me paraliza, me impide dormir, me roba la paz. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude permitir que la ambición me cegara? Ahora mi reputación está en juego, mi carrera está en peligro, mi vida está en ruinas. El peso de mi deshonestidad es una carga insoportable, un secreto que me consume por dentro. El polvo se pega a mi piel, la vergüenza se pega a mi alma, me arrastran como a un animal. El eco de sus gritos resuena en mis oídos. Adúltera, pecadora. Me condenan, me despojan de mi dignidad. ¿Quién soy yo? Una mujer atrapada en la red del pecado, una mujer que buscó amor en los brazos equivocados. La soledad me carcomía, la necesidad de ser amada me cegaba. Buscaba llenar un vacío que solo Dios podía llenar, pero me perdí en el laberinto de mis propios deseos. Ahora
Aquí estoy, ante la multitud enfurecida, ante la mirada penetrante de Jesús. La culpa me pesa como una losa, el miedo me paraliza. Siento el calor de las piedras en mis manos, la muerte acechando a mi alrededor. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo pude caer tan bajo? Muy bien, a través de estos 4 testimonios verídicos hemos escuchado las voces de la culpa, el peso de la vergüenza, el eco del arrepentimiento. Cada una de estas historias nos muestra la profundidad del dolor. El dolor que la culpa y que la vergüenza pueden causar, ya sea por la traición, ya sea por la pérdida, por las malas decisiones, por la deshonestidad. Cada una de estas situaciones pues deja una marca imborrable en nuestra vida, en nuestra alma, una carga que pareciera imposible de soportar. Y es muy probable, quizás, que al escuchar estas historias, tú te hayas sentido identificado o identificada con alguna de estos personajes. Tal vez sientes que tu propia culpa es demasiado grande o demasiado profunda o demasiado oscura para poder ser perdonada. Tal vez te preguntas, ¿habrá esperanza para mí? ¿Hay alguna forma de escapar de esta prisión de la vergüenza? Bueno, estas son las preguntas que nos llevan a explorar más a fondo lo que sucede en nuestro interior cuando nos equivocamos. Porque no estamos hablando solamente de sentirnos mal, estamos hablando de una experiencia psicológica muy compleja que nos afecta en múltiples niveles de nuestra vida y que puede variar de persona a persona. Por eso es muy importante conocerla, hacerla consciente para poder trabajar en ella. Como vimos en nuestras historias que compartimos al inicio, cuando nos equivocamos o cuando cometemos un error, entonces van a surgir toda una serie de emociones que van a variar de intensidad, de duración, dependiendo de la personalidad, dependiendo del tipo de error que se haya cometido. También depende mucho la perspectiva que se tenga de lo que es equivocarse. Y entre todos estos sentimientos y emociones que surgen, tenemos en primer lugar la vergüenza. Y los testimonios que acabamos de escuchar reflejan claramente ese sentimiento, el sentimiento de la vergüenza. Esa sensación de exposición, de sentirse indigno. Es el sentimiento paralizante de sentirse defectuoso. Y en nuestras historias podemos percibir aquí 2 tipos de vergüenza. Tenemos la vergüenza de la mujer adúltera. Ella experimentó la vergüenza en su forma más cruda. Ella fue arrastrada hacia la multitud. Ella fue expuesta a la mirada juzgadora de todos los que estaban allí. Ese es un tipo de vergüenza. Pero también tenemos otro tipo de vergüenza que experimentó el caballero que fue infiel a su esposa. Él también siente vergüenza, pero es una vergüenza silenciosa. Sin embargo, es igual de dolorosa, porque lo carcome por dentro al ver la desilusión en los ojos de su esposa. Ahora yo quiero invitarlos a un momento de revisión personal, donde podamos explorar nuestras propias experiencias con la vergüenza. Y quiero invitarte a que en este momento respondas con sinceridad a ti mismo estas preguntas. ¿Alguna vez has sentido esa vergüenza que te expone ante todos? ¿Has experimentado eso? Esa sensación de que tus errores están a la vista de todos, como le sucedió a la mujer adúltera. Quiero que recuerdes cómo te sentiste en ese momento. O quizás has experimentado esa vergüenza silenciosa, esa que carcome por dentro sin que nadie más lo note. Ahora quiero preguntarte, ¿tú has podido percibir cómo esa vergüenza, cualquiera de las 2 que hayamos visto, ha afectado tu relación contigo mismo y con los demás? ¿Has podido identificar en qué momentos de tu vida has sentido que la vergüenza inclusive ha limitado tu capacidad para conectarte con otros? Porque eso hace la vergüenza.
Nos hace sentir indignos de estar delante de aquellas personas que amamos o de cualquier persona, inclusive hasta indignos de vivir. Saben, cuando la vergüenza nos golpea fuerte, cuando sentimos que hemos cometido un error grave que ha dañado nuestras relaciones o nuestra integridad, nuestro cuerpo reacciona de manera intensa. Y no me estoy refiriendo a la vergüenza de un pequeño error o esa vergüenza que nos da a veces hablar en público, no. Yo estoy hablando de esa vergüenza que nos consuma, la que nos hace sentir rotos, la que nos hace sentir que no somos dignos de estar en un lugar o con alguna persona. Vamos a ver de manera muy breve de qué forma la vergüenza afecta nuestro cuerpo. En primer lugar, cuando viene ese sentimiento de la vergüenza, todo el sistema nervioso central se pone en alerta máxima. Entonces empieza a acelerarse en extremo el ritmo cardíaco. No solamente es un latido rápido, sino que es un corazón que parece que se quiere salir del pecho. La respiración se hace entrecortada, opresiva, es sentir que el aire no entra, como si un peso nos aplastara el pecho. Se siente también cómo se contraen los músculos, el cuerpo pareciera que se bloquea y muchas veces nos paralizamos. Además, nuestro sistema circulatorio también se desborda y por eso sentimos entonces que nuestro cuerpo arde, que nuestra cara arde como si estuviéramos en llamas. Podemos también sentir que el sudor nos empapa como cuando estamos en una pesadilla. Todo eso es el efecto de la vergüenza, de ese sentimiento en nuestro cuerpo. Hasta nuestro sistema digestivo reacciona ante el sentimiento de la vergüenza. El sistema digestivo entra en crisis, por eso es que uno siente que el estómago se revuelve o que no podemos retener nada, se retuerce como si nos estuvieran apretando por dentro. Y empieza entonces una liberación de hormonas del estrés. Y entonces el cuerpo se llena de cortisol, de adrenalina y todo eso ocasiona toda una serie de alteraciones físicas y emocionales en nuestro cuerpo que trae problemas de salud, como las enfermedades del corazón, las enfermedades cardíacas, como la ansiedad, como la depresión. Mis queridas hermanas, hermanos, amigos, amigas, es muy importante comprender que la vergüenza sí es una reacción normal, es esperable ante nuestros errores, ante nuestras equivocaciones. Pero también es crucial aprender a manejarlas de manera saludable, de manera positiva. La vergüenza no es simplemente una emoción que viene y se va por sí sola. Es un sentimiento muy profundo que impacta cada fibra de nuestro ser. Y cuando la vergüenza se hace crónica, cuando la vergüenza se instala en nuestra vida, en nuestra mente de manera constante, puede tener un impacto devastador en nuestra salud física y también en nuestra salud mental. Y el enemigo de Dios, consciente de ese devastador daño que la vergüenza ocasiona en nuestras vidas y en la vida de aquellas personas que nos rodean, él desea mantenernos atrapados en el foso, en ese foso de la desesperación. Por eso la vergüenza no debemos ocultarla. Lo primero que debemos hacer es identificarla, reconocer su presencia y empezar a trabajar para poder sanarla. Así que bueno, luego de explorar de manera así muy rápida la complejidad de la vergüenza, ¿verdad? Hemos visto las dos formas de vergüenza, cómo se puede experimentar o el impacto que tiene en nuestras vidas. Quiero dejarles una herramienta práctica y sencilla que podemos utilizar cuando nos enfrentamos a ese sentimiento paralizante de la vergüenza. Y yo le llamo a esta herramienta recordar el regalo. Cuando la vergüenza comience a susurrar todas sus mentiras, cuando sientan que sus errores los están definiendo, debemos recordar el regalo. Ese regalo se llama gracia. Miren lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:20. Si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y lo sabe todo.
Qué palabras tan sanadoras, qué palabras tan maravillosas. Este versículo nos recuerda que incluso cuando nuestra propia conciencia nos está acosando, el amor y el perdón de Dios son más grandes. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras luchas, nuestros pecados, y aún así nos ofrece su gracia. A pesar de nuestras imperfecciones, nos da el regalo de su amor, de su perdón, el regalo de su sanidad. ¿Qué más podemos pedir? Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta herramienta de recordar el regalo? Bueno, son 4 pasos. El primer paso es reconocer la vergüenza. ¿Ok? Debemos identificar esos pensamientos. A veces esos pensamientos se ocultan y se ven reflejados en malestar. Empezamos a sentirnos mal, insatisfechos, no nos hallamos en ningún sitio. Entonces debemos identificar por qué nos estamos sintiendo así. Identificar los pensamientos y los sentimientos que nos están abrumando. Cuando los identifiquemos, vamos a sustituir esos pensamientos. ¿Cómo? Con el segundo paso, recordando el regalo. Entonces vamos a repetir, por ejemplo, el versículo de 1 de Juan 3:20. Si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y lo sabe todo. O cualquier otro versículo que te recuerde el amor y el perdón de Dios. Inmediatamente pasamos al tercer paso. Practica la autocompasión. Esto es muy importante, querida iglesia. Háblate a ti mismo con la misma compasión, con el mismo amor, con la misma bondad como Dios te habla a ti. A veces somos rígidos, somos estrictos con nosotros mismos, pero tratémonos con bondad, con la misma bondad, con el mismo amor y ternura con la que Dios nos trata. Y el cuarto paso, busca apoyo. Comparte esa lucha, compártelo con un amigo de confianza, compártelo con tu consejero espiritual o con un profesional de la salud mental. Pero es importante que busques apoyo. ¿Saben? La vergüenza muchas veces intenta convencernos de que nosotros no merecemos amor, de que somos indignos del perdón. Pero la verdad es que la gracia de Dios nos cubre y nos libera. Cuando la vergüenza ataque, entonces recuerda el regalo. Recuerda que eres amado, eres amada incondicionalmente y permite que la santidad de Dios transforme tu vida. Ahora hemos explorado de manera muy rápida y muy breve la vergüenza. Pero ahora vamos a llevar nuestra atención a otro sentimiento que también se genera cuando nos equivocamos o cometemos un error grave, y me refiero a la culpa, que generalmente acompaña a la vergüenza. Mientras que la vergüenza nos hace sentir mal por lo que somos, la culpa nos hace sentir mal por lo que hemos hecho. Así que bueno, la vergüenza se enfoca en el ser, pero la culpa se centra en el hacer. Y aunque son distintas, a menudo están entrelazadas. En nuestras historias que vimos al inicio, vimos evidenciado cómo la culpa se manifestó como un peso insoportable que consumía a cada una de las personas que compartió su testimonio con nosotros. No se trata simplemente de reconocer intelectualmente que yo cometí un error. No es solo eso. Es una vivencia emocional. La culpa de la que estamos hablando es una vivencia psicológica muy, muy profunda que impacta cada aspecto de nuestro ser. Pero yo me pregunto, ¿será que la culpa cumple algún propósito en nuestra vida? ¿Podemos llegar a ver este sentimiento de la culpa como algo positivo o negativo? ¿Qué opinan ustedes? Quiero que piensen en unos segunditos en ello. ¿La culpa tendrá algún propósito? Aunque la culpa forma parte de esos sentimientos que podemos llamar dolorosos, la culpa es un mecanismo que nos ayuda a autorregularnos moralmente. Es decir, nos permite percibir que hemos transgredido ya sea nuestros propios valores o los valores de nuestra comunidad, llámese familia, iglesia, trabajo.
Y eso pues nos ayuda a generar un sentimiento de responsabilidad, es decir, yo tuve que ver en eso, y de remordimiento por el daño que hemos causado. Así que sí, la culpa tiene un propósito y es el de alertarnos, impulsarnos a reconocer el daño causado y buscar formas, buscar maneras de repararlo. Pero saben, cuando manejamos el sentimiento de la culpa de manera constructiva, ella nos lleva a reflexionar con sinceridad, nos lleva a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino. Y a llevar a cabo una acción reparadora. Se convierte entonces en una fuerza positiva, nos motiva a aprender de nuestros errores, a corregir nuestro comportamiento, a fortalecer nuestras relaciones. Esa forma de culpa nos impulsa entonces a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, a buscar el perdón, a crecer como personas. Es como un catalizador para el cambio positivo y para lo que es esa transformación personal que todos necesitan. Y quiero dar un ejemplo muy práctico, muy conocido por todos nosotros, y me refiero al rey David. Después del adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, Urías, Dios envía a Natán. Y a través de una historia muy gráfica, Dios le enseña a David que él había cometido un pecado, un error muy grave. Y David experimentó una profunda culpa. Y el Salmo 51 es un testimonio del resultado de la forma como manejó esa culpa. Es un testimonio de su arrepentimiento sincero y su búsqueda de perdón. El Salmo 51, versículos 10 y 12 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. La culpa lo llevó a buscar a Dios, lo llevó a reconocer su pecado y a restaurar su relación con Dios y su relación con Él mismo. Pero también hay un manejo negativo, destructivo de la culpa. Cuando la culpa se convierte en un peso que nos paraliza, en un círculo vicioso, un ciclo que no termina, de autocrítica, de autodesprecio, entonces se torna destructiva. Esta forma de manejar la culpa nos lleva a aislarnos, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la depresión, y en casos extremos también nos puede llevar a la autodestrucción, porque nos impide avanzar y nos aprisiona en el pasado, en el error, nos roba la capacidad de experimentar la plenitud, la alegría. Y también tenemos un caso muy conocido en la Biblia, y es el ejemplo de Judas Iscariote. Después de traicionar a Jesús, Judas sintió el peso abrumador de la culpa, sintió remordimiento y dice la Biblia que se devolvió, regresó a donde los fariseos, entregó las monedas y los fariseos le dijeron: no, nosotros no tenemos nada que ver, eso es tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. La culpa tiene un propósito valioso. Y es guiarnos, dirigirnos de nuevo hacia la rectitud, hacia la reparación, la restauración. Pero es importantísimo poder discernir entre la culpa constructiva que nos impulsa al crecimiento y la culpa destructiva que nos aprisiona en el sufrimiento. Y la clave está en aprender a manejar la culpa de manera saludable, buscando el perdón, la reparación, la transformación personal. Por eso quiero dejarles también otra herramienta que yo le llamo la brújula de la reconciliación. Y esta herramienta se basa en 4 puntos cardinales. Cada uno está representado por un paso esencial para poder, vamos a decir, navegar en medio de la culpa. Y el primer paso nos lleva al norte. Es el reconocimiento y la responsabilidad. Y allí vamos a hacer un ejercicio.
Cuando usted sienta que ese sentimiento de la culpa está surgiendo y está queriendo paralizarlo, hundirlo, dejarlo atrás, usted debe tomar un tiempo para reflexionar sobre esa situación que le genera esa culpa. Yo le sugiero que busque un cuadernito, un diario, una agendita y empiece a anotar. Escribir es terapéutico y nos ayuda a confrontarnos con nuestras ideas, nuestros pensamientos, todo lo que tenemos dentro. Usted va a responder a las siguientes preguntas allí. ¿Qué acciones específicas causaron esa culpa? Anótelas. En segundo lugar, usted va a anotar allí qué principios se transgredieron cuando usted cometió ese error. Anótelos todos. En tercer lugar, anote qué impacto tuvieron esas acciones hacia usted mismo y hacia los que le rodean. Este paso es muy importante, aunque para algunos puede ser sencillo, esto es crucial porque le va a dar claridad a esa situación. Le va a permitir tomar conciencia de su responsabilidad. Seguidamente pasamos entonces al segundo paso, el SUR. Allí vamos a lo que es el arrepentimiento y la reparación. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Vamos primero a expresar ese arrepentimiento de manera sincera. Usted puede hacerlo a través de una oración, puede hacerlo a través de una meditación o escribiéndolo. Escriba allí su arrepentimiento, sus palabras de arrepentimiento sin justificarse. Identifique ahora esas acciones concretas que usted puede realizar para reparar el daño que causó si es posible. Empiece a escribirlas. ¿Qué cosas puedo hacer yo? Y si el daño fue a otra persona, entonces empiece a considerar la forma como usted va a pedir perdón de manera práctica, directa y respetuosa. Este paso tiene un propósito muy, muy importante porque nos permite liberarnos de la carga emocional, de la carga psicológica de la culpa y nos va a ayudar a buscar la reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Pasamos al paso número 3, tiene que ver con la autocompasión y el perdón. Debemos recordar que todos cometemos errores, así que sea amable con usted mismo. Repita esas afirmaciones positivas que encontramos en la Biblia, que refuerzan nuestro valor y que refuerzan esa capacidad de cambio que Dios ha colocado en nosotros, porque Dios no ha colocado en nosotros un espíritu de cobardía, sino que nos ha hecho fuertes, valientes en su nombre. Además, vea el perdón como un acto de liberación personal. No considere el perdón como una justificación de sus acciones. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo podemos perdonar si no nos perdonamos a nosotros mismos? Ese es el primer paso. Este paso le va a permitir sanar las heridas emocionales y cultivar una relación más amorosa con usted, con Dios y con sus semejantes. Y llegamos al último paso, dirección oeste. Este paso se enfoca en el aprendizaje, en el crecimiento. Aquí usted va a reflexionar sobre todas las lecciones que aprendió a raíz de ese error, de esa equivocación. Escriba allí en su diario. Ahora va a identificar esos patrones, es decir, esas líneas, esos caminos de comportamiento y de pensamiento que lo llevaron a cometer eso. ¿Por qué hice eso? Quizás realizo algo que me lleva a caer siempre en lo mismo. Es importante identificar ese camino porque necesito hacerlo consciente para poderlo cambiar. Es necesario desarrollar estrategias para dejar de repetir los mismos errores en el futuro. Y transforme esa culpa en la oportunidad para el crecimiento. Ahora, ¿cómo y cuándo vamos a utilizar esta brújula de la reconciliación? Cuando usted sienta que la culpa destructiva está empezando a invadir sus pensamientos, entonces tome tiempo para recorrer cada puntito que le di aquí. Utilice estos ejercicios y estas reflexiones para que pueda profundizar en cada pasito que usted va a dar.
Sea paciente con usted mismo. Sea compasivo. Acuérdese lo que dice la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor debe empezar por ti. Ese perdón debe empezar por ti. Así que sea paciente, sea compasivo durante ese proceso. Esta sencilla herramienta le va a permitir transformar la culpa destructiva en una fuerza para el crecimiento. Mi querida iglesia, de esta manera llegamos al final de este tema que es tan amplio. Sin embargo, pues llegamos hasta aquí en este primer encuentro de otros que vamos a tener más adelante a lo largo de este año. Sin embargo, no quiero irme sin recordarles que como creyentes tenemos un recurso inagotable y es la gracia de Dios. Así que acudamos a Dios en busca de perdón, de sanación. Busquémoslo a través de la oración, así como el rey David. De la misma forma nosotros podemos acudir a Dios con un corazón humilde, hablando con Él a través de la oración, reconociendo nuestros errores, pidiendo perdón. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. La palabra de Dios es otra herramienta maravillosa. La lectura de la Biblia nos ofrece consuelo, nos ofrece esperanza, nos ofrece dirección. Meditar en esos pasajes que nos hablan acerca del perdón fortalece nuestra fe, sana nuestras heridas. Recuerden lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entrega la carga a Dios. Podemos inclusive visualizar que estamos entregándole nuestra culpa y nuestra vergüenza a Dios, confiando en su poder y en su capacidad para restaurar nuestra paz interior, para sanar nuestras heridas. Primera de Pedro 5:7 nos recomienda echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Acepta ese perdón de Dios. Es muy importante recordar que el perdón de Dios es completo, no es por partes, es transformador. Vivamos en el amor de Dios porque Él nos ama incondicionalmente. Estos errores no nos definen, sino que podemos levantarnos y seguir adelante. Y si sientes que la culpa te abruma, si tienes dificultad para manejar estas u otras emociones, recuerda buscar ayuda. Ayuda de un consejero, de un terapeuta, de un profesional de la salud mental. Comparte tus luchas también con tus líderes espirituales, con un amigo confiable. Y nuevamente les recuerdo, trátate a ti mismo con la misma compasión y comprensión que tú le ofrecerías a un amigo si lo ves sufriendo. Mi querida iglesia, la culpa y la vergüenza no tienen que definir nuestro futuro. Es a través de la fe, a través del perdón, a través del apoyo mutuo como familia, es como podemos liberarnos del poder de la vergüenza, del poder de la culpa y vivir una vida restaurada, una vida con significado, con propósito. Recuerda siempre que tú eres amada, valiosa, y Dios te ha hecho capaz para la transformación. Recuerda siempre que tú eres amado y valioso y Dios te ha hecho capaz para la transformación. Aquí estoy, ante esta multitud enfurecida, ante la mirada penetrante de Jesús. Pero entonces algo cambia. En medio del caos, en medio de la humillación, escucho su voz, una voz suave. Una voz llena de compasión. Hija, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sus palabras son un bálsamo para mi alma herida, como un abrazo que me libera de la culpa. Me siento renovada, perdonada, amada. Ya no soy la adúltera, la pecadora. Soy una mujer rescatada por la gracia de Jesús. La culpa se desvanece. El miedo se disipa, la vergüenza se transforma en gratitud. Jesús no justificó mi pecado, pero me ofreció una nueva oportunidad, una nueva vida. Me mostró que su amor es más grande que mis errores, que su perdón
es más poderoso que mi culpa. Ahora, mi corazón está lleno de esperanza. Mi alma está llena de paz. He sido rescatada del abismo de la vergüenza y castigo. Y ahora camino hacia la luz de su amor.